Para el día de hoy, eh, pensando en el tema que vamos a tratar en la lección de hoy, pensé en leer al principio el libro en el libro de Filipenses, capítulo 3. Es, es un libro, voy a poner aquí un momentico para escuchar cuando las personas lleguen para poder darles ingreso. Eh, es un libro que sabemos que fue hecho por el apóstol Pablo. Fue escrito mientras él estaba preso, pero también es conocida como la Carta del Gozo. Y el gozo es eso que nos da el Señor, esa paz que nos da el Señor para aún estar eh, contentos, por decirlo así, en las dificultades. Pero en esta porción, en el versículo 12, vamos a hablar un poquito acerca de, aquí lo titula, cómo avanzar hacia la meta. Y entonces el apóstol Pablo ha hablado unas cosas increíbles retando nuestra vida espiritual. Y él dice lo siguiente en el versículo 2. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llamó por medio de Cristo Jesús. Eh, que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo con estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro que Dios se lo hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Amados hermanos, tomen mi vida como ejemplo y aprendan de los siguientes, perdón, y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y aún se lo repito de nuevo con lágrimas en mis ojos. Hay muchas hay muchos cuya conducta demuestran que son verdaderos enemigos de la cruz. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas. Solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que regrese nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del poder mismo con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Entonces, creo que este es un pasaje muy bonito, el cual nos anima a ver la meta como algo en lo cual podemos trabajar diariamente, algo que el mismo apóstol Pablo no lo había logrado, pero estaba determinado a no echar en saco roto eh, todos los esfuerzos que había hecho y al punto de la madurez que había llegado. Entonces, es algo muy bonito y lo he tocado el día de hoy porque me parece bastante relevante o interesante teniendo en cuenta, teniendo en cuenta, espérense que es que acaba de llegar alguien, teniendo en cuenta que, que el tema del día de hoy es llegar a la meta por mi propia cuenta. Y creo que tiene dos partes, pero la que nos vamos a centrar el día de hoy es viéndolo desde la perspectiva del Antiguo Testamento, por decirlo así, aunque vamos a ver mucho del Nuevo Testamento también en esta lección, pero viéndolo desde la perspectiva en la que nos quedamos. El pueblo de Israel acaba de salir de la cautividad, acaba de ver el Mar Rojo y el Señor está diciéndoles a su pueblo que quiere ser el Dios de ellos y quiere tener una relación, cosa que no había pasado hasta el momento,
teniendo en cuenta que la relación de Adán y Eva con Dios se había roto, y si el Señor había tenido una relación personal con algunos hombres y mujeres hasta este momento, pero nunca con una nación, no con algo general, no, bueno, no de esta forma como está restaurando esta relación y cómo se está cumpliendo la promesa que le hizo a Abraham. Y entonces, eh, esa lección nos va a retar un poquito a conocer el carácter de Dios. El carácter de Dios sabemos que es un Dios santo, perfecto, y ahora nos va a mostrar su santidad, y su santidad va a ser mostrada a través de la ley, y la ley va a ser ese estándar de perfección. Nos va a mostrar cómo debería ser nuestra vida versus cómo es nuestra vida. Entonces, al mostrarnos esta gran realidad del carácter de Dios, nosotros nos vamos a ver confrontadas al ver y evaluar que nuestro estado actual no concuerda muchas veces eh, con los parámetros de Dios. Y bueno, antes del primer mandamiento, en el capítulo 19, dice que exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, o sea, de ver todas estas proezas, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí, y después de levantar el campamento en Refidim, perdón, eh, acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para hablar con Dios, para presentarse delante de Dios. Y es que hoy me gustaría pensar en que no es que tengamos que ir a un lugar exactamente para encontrar a Dios como en ese momento lo hizo Moisés, que tengamos que subir a un monte, aunque vemos que muchos hombres de Dios iban al monte o iban al desierto. Pero yo pienso que es algo más personal, creo que es un detalle que hizo Moisés al contarnos que él, después de haber llegado con todo este pueblo, con esta gran misión que va a tener que llevar a este pueblo a la tierra prometida, se acerca delante y se presenta delante de Dios para hablar con él, para saber su consejo. Y creo que en nuestras vidas no necesariamente tiene que ser un monte, pero si recordamos de pronto el día que conocimos al Señor Dios nuestro Salvador, podemos recordar de pronto cosas específicas, de pronto un lugar como lo hacía Moisés, de pronto podemos recordar las emociones que sentíamos, y en eso podemos también tener unas pistas en las cuales nuestra relación con Dios se ve mucho más fuerte o se ve mucho más real, por decirlo así. Eh, entonces sí, hay lugares en los cuales el Señor fue mucho más real tanto para Moisés como lo puede ser para nosotras. Y, y entonces está ahí Moisés frente a Dios, y ahí es donde les dice que terminamos con este versículo la clase pasada, en la cual dice que eh, le dice que quiere darle unas instrucciones a esta familia de Jacob, es decir, a Israel, para que vengan a ser su pueblo. Y entonces baja Moisés muy contento a decirle las buenas nuevas a los israelitas, y se tienen que preparar porque el Señor va a descender a este monte para darles los parámetros básicos de ser este pueblo elegido por Dios, este pueblo amado por Dios. Y yo creo que al escuchar esto los israelitas se emocionaron, dijeron, wow, claro, ¿qué tenemos que hacer? De una, vamos a bañarnos, vamos a arreglarnos, vamos a estar, a presentarnos delante de Dios. Y entonces el Señor le dice a Moisés, bueno, recuerden, están muy emocionados, están muy contentos, pero ustedes todavía no están completamente puros, y no pueden acercarse tanto porque pues van a morir. Entonces, uno puede más o menos mirar qué distancia tiene, más o menos, digamos, esa silla está a 1 metro o esa silla está más o menos a medio metro, pero realmente con exactitud, bueno, no lo sabemos, pero Dios les dio datos exactos. Entonces, ¿qué hicieron? No, pongamos unas marcas
para que cuando llegue todo este pueblo, porque no era una familia pequeña, sino era un montón de gente, cuando lleguen todas estas personas, vamos a tener nuestros protocolos de seguridad, que son muy conocidos ahora. Entonces pusieron unas rocas, seguramente las pintaron de alguna forma y eran bastante grandes que podían verlas alrededor del monte donde sabían, no nos podemos cruzar de ahí. Además servía para dos objetivos. Un día un profesor me hizo ver, sí, claro, era para que tú no te cruzaras sin querer queriendo, pero también era por temor que alguien en su emoción corriendo se acercara y cruzara eso. ¿Y qué tal si el pueblo también iba a ser castigado por la imprudencia de su compañero? Entonces todos querían asegurarse de que nadie cruzara ese parámetro. Entonces, bien ya sea por descuido propio o si teníamos que frenar a nuestro compañero, tirarle una roca para que se cayera y no, usted no puede pasar de ahí. O habían, supongo yo, ciertos encargados en el pueblo que estaban diciendo, hasta aquí pueden pasar. Y entonces eh, vienen unos mandamientos, lo que conocemos como los 10 mandamientos, vienen unos reglamentos, unos parámetros que para el Señor fueron lo mínimo, o sea, lo que era obvio que no tenía que realizar o sí tenía que realizar un pueblo el cual fuese consagrado y fuese apartado para él. Ya sabemos que el concepto santidad es apartado de o apartado para, es decir, nos apartamos de algo que no nos hace bien y lo hacemos porque queremos estar cerca de Dios. Entonces, en este caso, nos apartamos del pecado porque el Dios es santo. Entonces, esto vamos a ver algunos de los mandamientos que nos ayudan a ese proceso de santidad, por decirlo así, en este momento de la historia. Y entonces en el versículo 2 empezamos a ver el primer mandamiento, que dice, luego Dios le dijo al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios. Y vamos a empezar con reglas. Y a la gente ya, ay, no, qué pereza, reglas, no nos gustan, en fin. Pero yo veo algo que es increíble. Dice el Señor tu Dios. Es decir, Él se identifica, Dios mismo se identifica con su pueblo como que es su Dios. Es decir, hay una relación, hay una restauración en medio de estos mandamientos. Lo hace por amor a su pueblo. ¿Y qué dice? Que lo rescató de la tierra de Egipto. Es decir, oigan, wow, es algo increíble. Es un principio básico de Dios, que cuando Él llega a ser tu Dios, es porque te rescató de tu pecado, de tus transgresiones, y es algo que en mi corazón trae mucho alivio. ¿Y qué éramos? Esclavos, estábamos mal, estábamos adoloridos. Y dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Es decir, requiere de nosotros una alabanza hacia Dios y que solamente sea Él nuestro Dios. Y todos pensaríamos como, obvio, es lo mínimo. Es lo mínimo que podríamos darle a Dios. Y el segundo mandamiento va un poco más allá. Dice, no tengas ninguna clase de ídolos. Es decir, si con el anterior no queda completamente claro que Dios era el único Dios, el Señor no lo clarifica. Está bien. No tengan ninguna clase de ídolos. No se hagan imágenes de, de nada, básicamente. Ni del cielo, ni de la tierra, ni del mar. Nada que esté en estos tres ecosistemas. Y no te inclines ante ellos ni rindas culto, porque el Señor tu Dios dice, soy celoso. Y cuando pensamos en celoso es un concepto muy occidental y pensamos en algo como enfermizo, pero así no es Dios. Nuestros conceptos tienen que ser limpiados, pulidos por las verdades de Dios. Recordemos que nosotros venimos de un estado mal de cautividad y tenemos que reaprender muchas cosas con el Señor. Y este celoso, después de haberlo buscado un poco en las definiciones, tiene que ver más con el cuidado y el amor que Dios tiene hacia nosotros, que no quiere que nos pase algo malo. Y entonces, ¿por qué dice que no rindamos culto a otros dioses? Dice, porque Él no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Y cuando uno lo piensa, bueno, no sé, las que están casadas, no, yo no creo que les guste que su pareja de repente vea y entregue su corazón y su amor hacia otra persona.
eso rompería su corazón, ¿cierto? De la misma forma, el hecho de que nosotros nos apartemos de él hace que su corazón se rompa, se duela. Y por eso dice que es celoso, no porque es enfermizo, sino porque nos ama de tal forma que no quiere que nos hagamos daño. ¿Y por qué dice? Porque el alejarnos de Dios es como que pecamos, ¿cierto? Y el pecado de los padres, ahí dice, es sobre los hijos. Y esto afecta hasta la tercera y cuarta generación. Y ahí uno empieza a pensar, wow, qué consecuencia tan tremenda es desobedecer a Dios. No solamente a mí, porque de pronto nosotros somos, a mí qué me importa, yo pago el costo. Pero cuando pensamos quizás en nuestros hijos, bueno, yo no tengo hijos, pero supongamos en unos hijos futuros, yo no quisiera que mis hijos sufrieran por causa mía. Entonces, cuando pienso en que mi pecado afecta a otros, quizás me hace ser más consciente de lo que estoy haciendo. Y y aunque eso nos da un poco de temor, Dios no es un Dios de temores, pero es un Dios que nos muestra la verdad. Y a veces la verdad es como esto, es una verdad a la cual hay consecuencias. Y, pero en el versículo 6 dice que Dios derramó su amor inagotable por 1000 generaciones para los que me aman y obedecen mis mandatos. Es decir, sí, el pecado tiene una consecuencia, pero Dios restaura y restaura 1000 generaciones. Es decir, bien, está bien, 4 generaciones por el pecado, pero 1000 generaciones por el amor de Dios. Nos muestra que el Señor lo que hace, lo hace perfecto. Y cuando nos restaura perfectamente. Y coge nuestras generaciones y ¿qué hace? Las bendice. Y entonces empezamos a ver que la relación de Dios con el hombre está tornándose de una forma distinta. Y en el tercer mandamiento que tenemos dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si lo usas, si usas mal su nombre. Es decir, respeta a Dios, respeta su nombre. Y, wow, nosotros pensaríamos, claro, súper claro este mandamiento, pero si vemos a nuestra sociedad, nos damos cuenta que ellos utilizan el nombre de Dios de una forma no solo inapropiada, sino yo diría grotesca y hasta algunas veces juegan con su propia vida, porque el Señor no se anda con rodeos, el Señor no se anda con como acusaciones o como con advertencias que no va a cumplir. Y siendo lo más preciado en nuestra vida Dios y cómo nos ha restaurado, su nombre debería ser un nombre el cual fuera solamente para alabanza. Y el cuarto mandamiento dice, acuérdate de guardar el día de descanso, de mantenerlo santo. Dice, tienes 6 días a la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es de descanso, dedícalo al Señor tu Dios. Ese día ninguno de tus miembros de la casa hará trabajo. Y se refiere, entonces por si las moscas, o sea, ¿a quién se refiere? A ti, a tus hijos, a tus hijas, a tus siervos, a tus siervas, a tus animales y también al que incluya, si hay un extranjero que vive ahí, también lo incluye. Dice, pues 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día es de descanso. Y entonces nosotros, digamos que lo vemos que los judíos tienen el Sabbat, que es el día, el sábado, que es el día de reposo. Algunas comunidades hoy en día cuidan ese Sabbat así como lo hacían en la antigüedad, que no podían caminar ciertas distancias, no podían cocinar, no podían hacer ciertas labores. Claro, el Señor retó un poco eso, porque dijo, ¿acaso si en ese día el Sabbat uno de tus animales se estanca o se cae, no vas y lo recoges para que no muera? O si uno de tus animales tiene sed, no vas y llenas un poco de agua. Es decir, todo a su debida forma, todo a su debido límite. Y creo que nosotros, bueno, no somos judíos, entonces las leyes son distintas para nosotros, pero sí pensar, tenemos 6 días en los cuales nos preocupamos por nuestro trabajo, lo que vamos a comer, lo que vamos a comprar, lo que vamos a hacer, y estamos enfocados en lo que estamos haciendo para favor nuestro. Y creo que nosotros estamos retados no solamente a dedicarle el domingo como un día en el cual
vamos, lo adoramos, recordamos su sacrificio, pasamos tiempo con nuestra familia, eh, pues familia en sangre, pero también nuestra familia espiritual en la cual podemos animarlos los unos a los otros, sino que también pensémoslo en nuestra vida diaria. Eso no nos haría cambiar nuestras prioridades, cambiar en que está bien, yo todos los días hago muchas cosas para mí y para los míos, pero ¿qué hago por el Señor? ¿Qué le rindo al Señor? ¿Le alabo? Eh, ¿Me tomo un tiempo para descansar en el Señor? Y bueno, el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás larga vida. Y empiezan las bendiciones. Perdón, no toqué esto en el anterior, porque dice que el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó. Entonces, ya desde el cuarto empezamos a ver bendiciones. Sí, hay reglas, pero hay bendiciones por la obediencia. Y eso creo que no nos lo da muchas veces un manual de convivencia. En un manual de convivencia nos dan ciertas normas, pero no encuentro una norma en la cual nos diga, bueno, si llega temprano, entonces le vamos no sé, a dar un refrigerio gratis. Pero el Señor va mucho más allá. No nos da un refrigerio gratis, el Señor nos da muchas bendiciones y bendiciones que son realmente confortantes para nuestra alma. Y entonces en este empieza a decir que tendrá larga vida y no solamente larga, sino plena. Entonces eso es algo muy importante. El Señor ya empieza a bendecir nuestra vida y esto hace parte de la transformación y regeneración que está haciendo en nuestra relación con Él. Y cuando tenemos que honrar a nuestros padres, en este caso yo creo que la mayor honra para un padre es la obediencia. Yo creo que si cualquier padre pudiera tener un buen deseo a su hijo, yo creo que desearía que le obedeciera, porque ya obedeciéndolo, se ahorrarían muchísimos males. Entonces, la obediencia hacia los padres es muy importante. Y en el sexto tenemos no cometerás asesinato. Y uno diría, ay, obvio, no voy a matar a nadie, ¿cierto? Pero en Mateo lo pone a otro nivel, porque dice que aquel que se enoja con su hermano o tiene rencilla con su hermano, pleito con su hermano, es como si lo matase. Entonces, el Señor siempre va poniendo todo a unas varas un poco más altas, pero en este momento de la historia simplemente dice, no cometas asesinato o no matarás. Y entonces en el versículo 7 tenemos que no cometerás adulterio. Adulterio en la Biblia, por lo general, es un concepto en el cual abarca todo lo que es sexualmente impuro, es decir, tanto tener relaciones antes del matrimonio o después del matrimonio, pero con otra persona. Entonces, aquí tengo un aporte extra que dice que el disfrutar el sexo es únicamente dentro del matrimonio. Entonces, eh, bueno, luego en el versículo 8 dice, no robes. Entonces nosotros a veces pensamos, bueno, yo no robo, suena muy fuerte, pero es tomar todo lo que no te pertenece. Y ahí todos nos sentimos como culpables. eh, luego, el versículo 9 dice, no des falso testimonio contra tu prójimo. ¿A qué se refiere esto? Claro, sabemos que es no mentirás, pero cuando pensamos en falso testimonio contra otro, podría ser un chisme, o podría simplemente decir algo que no es cierto a otra persona. Podría ser una mentira hasta un insulto. Decirle a alguien que, no sé, que es bruto, cuando no es bruto. Entonces, esas cosas nos hacen pensar que la mentira va mucho más allá de hacer una mentira gigante, telaraña en la cual estamos en una vida de incógnitos. Es algo más sencillo, en lo cual otra vez nos sentimos culpables, por decirlo así. Entonces, luego dice, en el décimo mandamiento dice, no codices la casa de tu prójimo. Y uno diría, ¿por qué, ¿por qué lo pone en tantos pasos? Pues no codice las cosas de tu prójimo, pero dice específicamente la casa de tu prójimo, la esposa de tu prójimo, el siervo o la sierva, el buey, el burro o ninguna otra cosa que le pertenezca. En estos casos sería la casa, el carro, el celular, la ropa, los tenis, en fin, las oportunidades que esa persona tiene, de dónde nació, de dónde es, porque todas estas cosas siempre nos hacen ver, y ahora más con las redes sociales, nos hace añorar lo que los demás tienen, pero eso está mal, porque nos quita el contentamiento, y eso va más allá de un acto que podemos hacer, sino entra a nuestro corazón.
¿Nuestro corazón se siente contento o quiere lo que tienen los demás? Es decir, ¿pensamos que el Señor nos da lo suficiente o es que nos hace falta y seríamos más felices si tenemos aquello? Entonces, después de ver todos estos mandamientos, quedamos como, ¿por qué Dios le dio al hombre la ley, al ser humano la ley, si no puedo cumplirla? Y entonces el apóstol Pablo nos da más luz y aquí es donde nos sentimos súper bendecidas por tener la Biblia, todo este compendio de libros que ya nos ayuda a medio disfrutarla más, entenderla más. Y entonces dice, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley es pecaminosa? Pregunta el apóstol Pablo. De ninguna manera. Con esta pregunta no quiero decir que el Señor se equivocó, sino que nos hace pensar, pues, ¿cuál es el propósito? Si yo no la puedo cumplir, ¿será que el Señor la puso para que yo la cumpliese? Y entonces aquí dice, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si no lo dijese la ley. Y es cierto, pensé que ver el celular de último modelo y querer tenerlo era pues simplemente un deseo de tener un nuevo celular. Pero si realmente es que estoy pensando que el Señor no me da lo suficiente, entonces hay algo que está mal, ¿cierto? Porque el Señor quiere lo mejor. Él solamente tiene pensamientos de bien y de bendición para nosotros. Pero la verdad que quiero decirles hoy es que la ley jamás fue dada para salvación. Y todos pensamos, ¿cómo? Bueno, vamos a seguir viendo esta verdad. Dice, eh, además, ahí vamos a ver un principio fundamental de la ley. Está en Santiago, en Gálatas y en Romanos. Dice, pues todo el que obedece, pues el que obedece toda la ley de Dios, menos una, es culpable de como si desobedeciese todas. En Gálatas dice, sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo maldición. Y uno pensaría, pero si están tratando de agradarle por la ley, porque tiene una maldición. Y dice, porque la escritura dice, maldito todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que la escritura dice, por medio de la ley, por medio de la fe, el justo vivirá. Y entonces en Romanos dice, pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa, que es lo que tratamos de vislumbrar el día de hoy, la meta gloriosa de Dios. Y entonces pensamos, ok, seguramente de estos 10, varios he incumplido, porque desde pequeño no he obedecido siempre a mis papás, porque he hecho cosas que no le agradan al Señor, porque he codiciado, porque he robado, y podríamos seguir diciendo cuántas cosas he incumplido. Y si uno de esos hace que incumpla toda la ley, y todo el que incumple la ley es maldito, es decir, es culpable de muerte, lo que hemos hablado desde la primera lección, entonces, ¿cómo puedo alcanzar la meta? Y entonces vamos a seguir viendo. ¿Cuál es el propósito de la ley? Y esto es lo que seguramente el Señor Dios quería que el pueblo de Israel, alguien levantara la mano y dijera, Señor, ¿cuál es tu propósito con la ley? Porque hay una relación con Dios. Ya no tenemos que simplemente acatar y bajar nuestra cabeza, sino tenemos una relación, podemos conversar con Dios, podemos entender mejor. Y entonces, ¿a qué se refiere la ley? Dice, obviamente la ley se aplica a quienes, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable. Ok, si el propósito de la ley es mostrar que soy culpable, está funcionando bien porque yo soy culpable. Y Y pues nadie llegará a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente muestra que somos pecadores. Eso nos deja de alguna forma más enfocados, porque tenemos que seguir viendo
¿cómo puedo ser salvo? Porque si no es por la ley refleja mi maldad. Y algunos ejemplos de que cómo expresamos a la ley es como esa cuerda de 10 nudos que les dije, que pues si corto cualquier parte de la cuerda, está incompleta. Y pues básicamente soy culpable de todo. O la ley es como la luna, que refleja, simplemente refleja la luz del sol, pero no es la luz del sol. Es decir, hay algo más que nos quiere mostrar la ley. Y eso es lo que tenemos que buscar. O es como un espejo que nos muestra en nuestro interior qué está mal con nosotros. Y al saber que hay algo que está mal con nosotros, nos lleva al punto de buscar realmente la salvación, de buscar una salida a todo eso. Algunos dicen que es como un círculo, que se cierra ahí, nos deja una sola abertura por la cual podemos salir, o por la cual es posible salir, porque no necesariamente todos vamos a tomar este camino, el único camino. Y pues muestra nuestras acciones que nos condenan. Y vamos a seguir viendo qué pasó como tal en la historia. ¿Por qué puse estos versículos del Nuevo Testamento? Pues porque ya están ahí en nuestras Biblias y son una luz increíble para lo que de pronto el pueblo de Israel no comprendió o no preguntó en su momento. Y es que, bueno, llegaron estos 10 mandamientos. Después de eso, como un resumen, está el uso de los altares, está el justo trato de los esclavos, está casos de daños personales, está la protección de propiedad, y pensaríamos que estamos leyendo, no sé, un veredicto, una cosa constitucional de Colombia. Dice la responsabilidad social, luego el llamado a la justicia, 3 festivales anuales, promesas de la presencia de Dios, un montón de cosas. No eran solamente esos 10 mandamientos. Hasta después de todo esto, dice que Moisés, pues después de haber escuchado todo esto que el Señor le había dicho, dijo que descendió y repitió las instrucciones y ordenanzas que el Señor le había dado. Y todo el pueblo respondió a una voz, es decir, todos dijeron, no, Señor, espera, es muy difícil de cumplir. ¿Qué tenemos? No, por favor, repitis, por favor, hay una excepción, creo que no lo voy a lograr. No, dice que ellos dijeron, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Es decir, ellos tomaron ese título que puse hoy. Decidieron llegar, sí, vieron la meta, pero decidieron llegar a la meta por su cuenta. Y de repente, el Señor se presentó ante ellos, y aún a pesar de haberse, así como lo dice este versículo, haberse presentado con relámpagos, trueno, humo, ¿sí? Ellos prefirieron mantenerse a una distancia, digámoslo así, prudente. Le tenían miedo a Dios. Pero a pesar de esto, ellos decidieron y aceptaron la ley, es decir, no, ni siquiera la cuestionaron. Y es que a veces, aunque somos creyentes, podemos tomar una distancia. Podemos decir, sí, yo quiero agradar a Dios, pero hasta ahí, porque me da susto que el Señor haga ciertos cambios en mi vida. ¿Y qué pasa? Ellos le dijeron, ay, tenemos miedo, no queremos que el Señor nos hable directamente. Y muchas veces es lo que pasa cuando no leemos la Biblia. No queremos que el Señor nos hable directamente, porque tenemos miedo de que muramos o que seamos demasiado retados y no nos encontremos con las capacidades de hacerlo. Y sabemos que en Dios no hay temor. El temor que nos produce eso es nuestra carne, es nosotros mismos. Y entonces Moisés que dice, ay, bueno, está bien, yo voy por ustedes. Y era la misma nube de oscuridad que había en ese momento, porque había muchos relámpagos y todos estos fenómenos naturales que representaban a Dios sobrenatural. Y él sí decidió acercarnos. Entonces podemos tomar la posición de Israel, mantenernos a una buena distancia, segura de recibir las bendiciones de Dios, pero no comprometernos mucho, o tomar la decisión que hizo
Moisés en ese momento, que fue decir, bueno, voy a poner la cara a Dios, voy a hablar con Dios, porque sé que Él es fiel y si Él se acercó a hablar conmigo, no es porque me quiera matar. No creo que el Señor haría eso. Entonces, tenemos que conocer a Dios. Tenemos que y por eso pongo, a pesar de todas estas cosas, las personas deciden que quieren ser salvas por sus propios medios. Sabemos que la ley no era para salvación, sino era para mostrar lo mal que el hombre estaba y lo que hubiese sido correcto era que en ese momento el ser humano hubiese dicho, Dios, no lo puedo cumplir, ¿qué debo hacer? Y muchas veces nos damos cuenta de que somos terribles, malos, y, pero igual vamos a intentarlo. ¿Qué quita que pronto podamos llegar al estándar de Dios? Pero Dios es un Dios increíble. Dios, a pesar de esta relación que quería tener distante el pueblo, Él no, Él no quiere algo distante. ¿El qué? Él se acerca, Él los guía, Él los ilumina, Él los sustenta. Su relación fue cercana, aunque Israel estaba, por favor, ¿puedes mantener tus 2 metros de distancia social? Dios le decía, no, yo quiero estar al lado tuyo, yo quiero abrazarte, yo quiero proveerte, yo quiero, sí, yo sé que te da susto, te da miedo, pero pues yo no te voy a hacer daño, y se lo demostró una y otra vez. Y aquí dice que él iba con ellos y le guiaba durante el día mediante una columna, una nube. Podríamos pensar, sí, los guía, uno, dos, les da sombra, porque estaban en el desierto. Eh, Aparte de eso, en la noche era una columna de fuego que les daba luz. Y no, yo pienso que no solamente les daba luz, porque si era una columna de fuego, pues también les daba calor, ¿no? Y entonces, eso es el Señor en nosotros. Él nos guía, pero en ese camino, Él nos sustenta. No solamente nos dice, es por allá, vamos, sino que Él nos guía, nos lleva, está pendiente de que, bueno, tiene sed Ana Sofía, tiene frío Ana Sofía, tiene calor Ana Sofía, y entonces nos va llevando por ese camino que no es fácil porque iba en un desierto, pero lo hace de una forma en la cual podamos disfrutar el viaje. Y eso lo hace porque es nuestro Padre, y eso lo hace porque Él quiere una relación con nosotros. Y bueno, eh, aparte de eso, dice que Él nunca se quitó de este lugar, Él nunca los dejó. Y eso es lo que el Señor nos promete, ¿cierto? Él dice que nunca los dejaré, hasta el final del mundo estaré con ustedes, va a haber tribulaciones, persecuciones, problemas, pero Él va a estar con nosotros. Y eso es la verdad del gozo. Nos podemos gozar porque tenemos a un Dios que va a estar con nosotros. Por eso Pablo era gozoso mientras estaba en la cárcel sufriendo. Y bueno, ¿qué más hizo? Bueno, se hubiera podido quedar como una nube o este fuego impresionante que había ahí. Pero el que hizo un tabernáculo. ¡Wow! Por primera vez, después de la caída, después de haber roto la relación con el hombre con Dios, Dios vuelve a la tierra y vuelve de una manera, llegué aquí y no me voy a ir, ¿sí? Porque nunca los voy a dejar. Y entonces, como así es, llega a nuestra vida. Y desciende y hace un tabernáculo. Y esta es como una imagen de un tabernáculo ahí que encontré en internet. Pero entonces ellos tenían que construir todo este tabernáculo y las cosas que habían dentro, o sea, el mobiliario, exactamente como el Señor lo quería. Era una representación de la perfección de Dios, de la santidad. Y luego dice que les permitió estar en su presencia, porque hubiese podido, miren, no sé si alcanzan a ver ahí mi mouse, pero podría haberse quedado por fuera, por la valla, podría haber estado ahí uno, ay, ahí está Dios, qué lindo, ay, qué bonito. Pero él dice, no, no, yo quiero que entren. Pero bueno, no pueden entrar ahí a la loca, porque el Señor no es un Señor desordenado. Entonces, ¿qué dice? No, vamos a hacer un pueblo, que es los sacerdotes, y entonces le dice a Aarón, ahí a sus hijos, que bueno, que los va a capacitar y van a ser sus siervos y van a ser los sacerdotes, y entonces ahora ya el pueblo tiene una fuente de alimento espiritual a través de los sacerdotes. Y entonces ya no solamente están allá afuera, sino que están aquí ¿cómo es que se llama? En la parte donde hacían los sacrificios, en la pileta de agua que estaba aquí, luego ya pueden entrar un poquito donde estaba el candelabro, estaban los panes y los podían cambiar. Y había un lugar santísimo, es decir, una parte que era una cortina, entonces todavía había algo que nos mostraba que hacía falta que viniera nuestra redención completa. Es decir, sí, el Señor está haciendo muchos avances, pero nos está mostrando, hay alguien que va a venir a realmente hacer el trabajo definitivo. Y aparte de eso, mientras eso ocurre, nos va a premiar con
con la obediencia nos premia y nos va a bendecir. Entonces dice que Moisés revisó el trabajo, verificó todo lo que habían hecho y los bendijo. Se dio cuenta que lo hizo bien y los bendijo. Entonces el Señor sí, hay consecuencias, pero hay bendiciones. Entonces es un Dios justo. ¿Y qué hay dentro de los mobiliarios? Hay algo muy importante, el arca del pacto. ¿Y por qué el arca del pacto? El pacto es un acuerdo que hacen dos personas y los cuales están obligados a cumplir cada una de sus partes. Entonces, en un sentido, Dios les dice, bueno, van a ser mi pueblo, van a ser santos, ustedes deciden, sí, nosotros vamos a cumplir, listo. Ese es un pacto. Ese fue el pacto que decidieron hacer. Y dentro de esta arca, ese pacto, estaban esas palabras escritas que son, en este caso, los 10 mandamientos, y futuramente se van a ir anexando, van a ir metiendo muchos más textos bíblicos que pues llegarán con los años. Entonces decimos que esta arca era de acacia y la construyen con ciertas medidas y la recubren toda de bronce y le ponen unos anillos para poner unas varas para que nadie la tocara porque era algo muy santo. Entonces la alzaban ciertas personas. Y bueno, aparte de eso, el Señor instaura ciertos sacrificios específicos para purificar al pueblo, para brindarle cierta amnistía frente a su pecado. Y entre esas quisiera hablar solamente de uno, que sería el día de la expiación. Perdón. Y era el día en que el pueblo se acercaba y se purificaba. Entonces dice, Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no todo el tiempo entre el santuario que está detrás del velo. Entonces era lo que les estaba diciendo. La carpa era bastante grande, pero al final de esa carpa estaba dividida por un velo, por una cortina. Y entonces, sí, pueden entrar, está bien, están bienvenidos, ¿sí? Pero todavía no se ha llevado a cabo algo permanente. Entonces, no pueden entrar allá cuando ustedes quieran, como ustedes quieran, porque van a morir. Entonces vamos a preparar un día especial en el cual descenderá la nube, es decir, la presencia de Dios, y van a hacer una propiciación. Y entonces aquí es donde entra un concepto importante que se llaman los dos machos cabríos. Y es que Aarón tenía que poner las manos en la cabeza de uno de los cabritos y tenía que, antes de matarlo tenía que decir que todo el pueblo, todas las iniquidades del pueblo, las rebeliones, el pecado, confesar. Y por eso cuando nosotros decimos una confesión de fe es que aceptamos y decimos que sí somos pecadores y que hemos hecho muchas cosas malas delante de Dios. Y después de eso hay un sacrificio. En ese momento estaba representado ese cabrito como el sacrificio. Para nosotros tenemos que reconocer el sacrificio de Cristo. Entonces es una cosa increíble. O sea, se lo permita a esas personas en este momento histórico, pero también les va mostrando, la meta gloriosa, el Señor Jesucristo. Y entonces, aparte del que muere, hay uno el cual lo dejarán ir y se escapará al desierto. Y nosotros diríamos, pues bueno, pero ¿por qué lo suelta? Y es que es un principio de la justicia de Dios. Y este principio nos puede parecer, interesante, bueno, paso la página, pero es crucial para nosotros, porque el Señor Jesucristo es ese cordero que entrega su vida, y nosotros somos ese cordero al cual le van a dar la libertad. Entonces, cuando nos damos cuenta que nosotros somos ese cordero que va a tener esta bendición, que no va a tener que morir, que va a poder ser libre, entonces decimos, wow, si no estuviese ese cordero, entonces no tendría esperanza. Entonces, eso es lo bonito del Señor. Hay un pago hay pago justo por nuestros pecados, pero dentro de su infinita misericordia, la justicia de Dios muestra la misericordia de Dios. Y entonces eso es increíble. Y bueno, entre las últimas cosas que quiero rescatar acerca de cómo el Señor se mostró hacia Israel, fue algo que hizo personalmente con Moisés.
y se hizo visible. ¿Se acuerdan que las cosas invisibles de Dios se hacían visibles dentro de la creación de Dios? Pues Moisés y Dios tuvieron mucho tiempo para hablar juntos. Y un día de esos le dice Moisés en el versículo 18, te ruego, quiero ver, muéstrame tu gloria. Y entonces el Señor, yo me imagino, ay Moisés, está bien, pero no te puedo mostrar mi rostro, porque cualquier hombre que vea mi rostro, pues no vivirá, va a morir, porque soy perfecto. ¿Se acuerdan? Nuestro cuerpo es humano, necesita una regeneración y no podríamos ver al rostro de Jehová. Pero dice, ¿sabes qué? Está bien, dijo Jehová. He aquí, ven a un lugar y tú vas a estar en una peña, en una montaña, y vas a ver por una de las grietas, y yo voy a pasar. Y cuando termine de pasar, voy a cubrir por si te da por mirar, voy a poner una mano para que tú no veas mi gloria cuando vaya pasando. Y justo cuando ya me vaya a ir, voy a retirar mi mano y vas a alcanzar a ver la espalda, mi espalda. Y eso se lo permitió a Moisés. Y estoy segura de que el Señor va a responder a nuestras oraciones. ¿Queremos ver el rostro de Dios? Él lo hará. ¿Queremos ver la gloria de Dios? Él lo hará. ¿Queremos ver a Dios actuar en nuestras vidas? Él lo hará. ¿Se lo has pedido personalmente? Y ahí es donde, bueno, nos queda como tarea. Pero el Señor siempre responde a nuestras oraciones. Y en este caso para Moisés fue, te voy a permitir ver mi gloria. Y cuando llegó, pues algunos dicen, bueno, no sabemos, pero algunos dicen que llegó con el rostro resplandeciente de ver la gloria de Dios. O era algo que se notaba, mejor dicho. Y todos sabían que él había visto a Dios, entonces ya después a él le tocó ponerse un velo porque uno, la congregación o tenía miedo o se desconcentraba mientras él estaba hablando. Entonces, algo interesante. Pero entonces vimos la gloria espléndida de Dios. ¡Wow! Increíble lo que hace Dios por nosotros. Pero el hombre titubea y a veces confiamos y a veces dudamos. Y de repente en uno de esos momentos que Moisés estaba allá y se demoraba y nada, que bajaba Moisés y todo, ¿qué le habrá pasado? ¿Se habrá muerto? ¿Se acuerdan? Este hombre ya era un hombre mayor. Ay, entonces, ¿qué? Aarón, sí, Aarón, el sacerdote de Dios, el escogido de Dios en ese momento. ¿Qué? Pues, que tráiganme sus anillos, tráiganme sus aretes, tráiganme sus cosas de oro. Y entonces, ¿qué hizo? Lo fundió e hizo un becerro. ¿Y se acuerdan de lo que habían visto hace poquitos días? No hagan ídolos, no adoren otros dioses. Esto les va a traer un gran dolor. ¿Y qué hacen? Están allá bebiendo, adorando y Moisés viendo el rostro de Dios. Entonces podemos pasar días buenos con Dios en los cuales vemos su gloria y van a haber otros días en los cuales nos vamos a ver tentados en hacer simplemente el reflejo de un ídolo, el reflejo de algo que medio se le asemeja a la gloria de Dios. Entonces, nuestras vidas siguen siendo retadas, es una cosa diaria, y por eso el apóstol Pablo nos decía al principio, no retrocedan en su progreso, no retrocedan en su progreso. ¿Y qué pasó ante tales cosas? El Señor dijo, ay, sí, ¿sabes qué? Bueno, ¿sabes? Perdón. No, pues sí, los perdonó, pues porque en ese momento a Dios le dio tanta ira que ya no lo llama su pueblo, sino, ay, baja por tu pueblo, Moisés, ves, ese pueblo que sacamos de la tierra de Egipto, ¿se acuerdan? Cuando él les dijo que no se juntaran con ídolos, ¿por qué? Porque si entregaban su corazón a esos ídolos, es como si el corazón de Dios se rompiese en mil pedazos. Y entonces él estaba dolido, él tenía tristeza, y él es un Dios en el cual nos muestra transparentemente lo que él estaba sintiendo. Él estaba sintiendo, ¿saben qué? Yo soy Dios y quiero acabar con todos ustedes porque yo podría sacar, mejor dicho, de rocas, podría sacar de otras personas mi pueblo amado. Y no lo iba a hacer, pero mostró cómo se sentía. Y bueno, después algunas personas tienen que pagar las consecuencias con su vida. También a otros les muestra misericordia. De hecho, Aarón no muere, entonces eso fue el que fundió el oro, ¿sí? Pero el Señor tiene misericordia de nosotros. Y aún así nos descarguemos, ahora sí, a veces adoremos
cosas que no nos corresponde adorar, o tornemos toda nuestra atención hacia cosas del mundo. El Señor tiene misericordia de nosotras, el Señor siempre, eh, aunque vemos al pueblo de Israel como si es el pueblo de dura cerviz, tremendo, yo no haría eso. Realmente sabemos que Israel es el claro reflejo de lo que somos nosotras cuando nos dejamos llevar por nuestra carne. Y bueno, finalmente el Señor, después de esto, no es que haya cambiado su relación. ¿Se acuerdan todo lo bonito que acabamos de hablar de Dios y todo lo que él había hecho? Después de esto, el Señor los libra una y otra y otra y otra y otra vez de la muerte. Y aquí hay algunas imágenes de lo que podría haber sido algunos de esos momentos. Y por eso quería terminar con 3 cosas que hizo después de esto que nos parecería absurdamente amoroso. El Señor los perdonó, el Señor ya, sí, se equivocaron, pero no los veía como, ay, los que hicieron el becerro de oro, a pesar de que ellos eran muy gratos. Eh, Porque después un día iban ahí caminando por el desierto y entonces van y le dicen, ay, Moisés, Moisés, ojalá nos hubiésemos muerto allá en la tierra de Egipto. Y allá teníamos, ay, ollas de carne. ¿Se acuerda de esos asados allá en Egipto? ¡Qué delicia! Y entonces Moisés le dice, no, que el pueblo tiene hambre. Y entonces, que si les puedes dar algo de comer. Entonces Dios, no los maté por el becerro que los voy a dejar morir de hambre. Pero bueno, el caso es que dice, he aquí haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá. Claro, el día de reposo no van a recoger, sino que el día anterior van a guardar el doble de la porción. Y algunos, ay, les dio por mirar qué era lo que pasaba y pues se convirtieron en hombres. Entonces aprendieron ahí que no había que guardar el maná, que había que esperar en la provisión diaria de Dios. Entonces es una buena lección. Y aparte de eso, dice que les dio codornices que cubrieron todo el campamento a la mañana siguiente. Entonces, querían carne, les dio carne. Querían pan, les dio pan. Y era algo fresco, era algo nuevo. Yo no sé cómo hubiera sido de chévere, pues, no sé, recibir el pan del cielo. Aparte de eso, un día, ay, Moisés, danos agua que bebamos, nos vamos a morir de sed. Y entonces, entonces empezaron ahí a murmurar y empezaron ahí a decir, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para qué no nos mataste? ¿Para que nos matáramos, muriéramos de sed? Perdón, nosotros, nuestros hijos, nuestro ganado. He aquí, entonces dice el Señor que estará en la peña de Oreb. Y entonces la va a golpear y agua saldrá de ellos y el pueblo podrá tomar. Y entonces el Señor lo hacía. O sea, seguramente no tenía que hacerlo de las maneras tan grandiosas, por decirlo así, claro, pero es que ellos miren cómo se quejaban, entonces el Señor les muestra, bueno, hasta de una roca les voy a dar agua, o sea, soy Dios, que entonces tenemos que aprender a confiar en el Señor diariamente. Y luego el pueblo salió del monte de Or, ¿cierto? Que bordeaba Edom, y entonces estaban por allá y entonces se quejaron, ¿cierto? Porque no había nada de comer ni de beber. Y entonces dicen que detestamos este horrible maná. ¡Fu! Nosotros diríamos, no, ¿cómo van a decir eso? De lo que la provisión de Dios. Y entonces, ¿qué? Envió serpientes venenosas. Ah, ok, no les gusta el pan que les estoy dando. Entonces voy a permitir que las serpientes venenosas lleguen a su campamento. Y muchos fueron mordidos y muchos murieron. Y entonces ahí sí el pueblo, ay, ay, Moisés, Moisés, por favor, ayúdanos. Y a veces somos así, nos quejamos de lo que nos da Dios, ay, pero es otra vez, ay, pero sí. Y entonces, luego después que cuando de pronto ya se nos acaba ese alimento espiritual del que no tanto nos quejábamos, luego, ay, no, Señor, pero no nos hablas, no nos dices, no nos ayudas. Y entonces ahí hicieron una figura de una serpiente, ¿cierto? Y la ataron a un poste. Y es esa serpiente que vimos. Y esa serpiente es referencia del Señor Jesucristo, que es eso a quien damos cuando nos vemos moribundos en esta vida, y el cual nos salva. Y bueno, muchos miraban esa serpiente de bronce y eran sanados. Es decir, a través de la historia de Israel podemos verificar
ver que la fidelidad de Dios es real y es real. Si fue real para Israel en su momento, es real para nuestras vidas. Nos ayuda a de pronto tener más gozo, nos ayuda de pronto ser más agradecidos eh, y a buscarle a Dios diariamente porque Él provee. Y aún en las circunstancias donde nos sintamos que nos vamos a morir de sed y de hambre, el Señor va a proveer. El Señor va a proveer, así como proveyó al Señor Jesucristo, Él va a proveer a cada una de las necesidades que surjan en nuestras vidas. Entonces, bueno, esta era la